Bienvenidos a la teleclase número 4 de la materia Morfología 1. Vamos a revisar los conceptos principales de este módulo, analizando el esquema conceptual. El concepto de visión serial en el espacio se relaciona con el concepto de agrupación y asociación, que es la forma en que nuestra mirada abarca secuencialmente cada elemento de nuestro campo visual como si fuera una totalidad. Esto estuvo ampliamente estudiado por la Gestalt y se llegó a la conclusión de que esta forma que nosotros percibimos el espacio tiene que ver con una función adaptativa que tiene por objetivo completar nuestra idea de campo visual que nos circunda de la manera más rápida y efectiva. Por lo tanto, nuestra mente interconecta, relaciona, organiza y armoniza todos esos elementos que nos llegan a través de los estímulos visuales en un todo coherente. Un poco la idea de esto podría ser que nuestro sistema perceptivo y visual intenta poner un orden en ese caos que significa todos los estímulos visuales que nos rodean minuto a minuto. Otro principio rector relacionado con este concepto de visión serial en el espacio tiene que ver con lo que se denomina principio serial. El principio serial básicamente tiene que ver con que a los elementos que se repiten e interconectan de nuestro campo visual los denominamos serie. Una serie puede estar conformada por objetos, por formas, por estructuras que se repiten e interconectan. Todos estos elementos, cuando vamos a analizarlos de forma discreta, es decir, si vemos un objeto en sí mismo o una forma en sí misma, y esa forma en sí misma va a formar parte de una serie, a ese elemento discreto le llamamos módulo. Un módulo puede generar también submódulos y tramas. Entonces es un elemento muy versátil, dado que partiendo de una unidad singular podemos hacer aplicaciones en grandes superficies y eso nos lleva a tener soluciones visuales efectivas de manera económica, en términos de economía de recursos plásticos. Hay otra cuestión que tiene que ver con generar aplicaciones con módulos, que tienen que ver con algo que se conoce como diseño modular. O sea, cuando nosotros utilizamos estos elementos discretos, como habíamos dicho, para generar estructuras nuevas, visuales, estamos hablando de diseño modular. Y tanto la serie como el diseño modular confluyen en algo puramente perceptivo, que es el disfrute perceptual. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando a nosotros se nos aparecen en el espacio formas que ya están organizadas con un criterio o una lógica aparente, eso supone para nuestro sistema perceptivo una economía, porque no tiene que poner recursos perceptivos a la hora de tener que organizar algo de por sí, como habíamos visto en el caso anterior, que estamos todo el tiempo tendiendo a organizar el espacio que nos circunda. Cuando nuestro sistema de visión se enfrenta a una composición ya organizada con un elemento seriado, eso genera un disfrute perceptual. Ahora vamos a ver el segundo esquema conceptual, que ya tiene que ver con los elementos dinámicos que forman parte de las imágenes. Estos elementos dependen de 4 factores principales, que son el movimiento, todo lo que genere movimiento o tenga una apariencia de movimiento interno va a ser atractivo para nuestro sistema visual. Todo lo que se mueva estimula nuestro sistema de visión para querer identificar rápidamente, ¿no? Hay un afán de nuestro sistema de visión por identificar rápidamente algo y básicamente los objetos que están en movimiento son más difíciles de identificar, por eso generan como un atractivo extra a nuestro sistema perceptivo, a nuestros receptores visuales. El segundo factor de estos elementos dinámicos de imagen es el de tensión, ¿no? Todos los elementos que están en tensión, es decir, que no parecen estar en equilibrio o en reposo, también resultan
de alguna manera más inquietantes para nuestro sistema perceptivo. Un tercer elemento es el de ritmo. El ritmo tiene dos factores característicos, que uno es la periodicidad, que es la repetición de los elementos en la composición, y por otro lado la estructuración, que es de qué forma sucede esa repetición, es decir, la disposición de esos elementos repetidos dentro del cuadro. Ahora bien, tanto movimiento como tensión como ritmo conforman esos tres elementos algo que se llama primera estructura. Y la segunda estructura está determinada por la temporalidad. La temporalidad puede tener dos características, puede ser secuencial o puede ser aislada. Hablamos de secuencia cuando hay una serie de encuadres que nos van relatando el paso del tiempo, como puede ser una historieta, ¿no? Y después aislada es cuando la idea de tiempo está implícita o explícita dentro de un mismo encuadre. Por último, el concepto de equilibrio, si bien no forma parte de un elemento dinámico, porque es como lo contrario, sí tiene que ver a la hora de contrapesar dentro de una composición que quizá pueda ser dinámica, pero necesita del factor equilibrio para que vayamos de alguna manera viendo cómo dialogan los distintos elementos plásticos en función tanto de su peso visual como su dirección y su posición en el encuadre. Ahora vamos a revisar los conceptos teóricos clave del módulo 4. Nuestra mente genera una interconexión que relaciona los elementos entre sí, organizando y armonizando la percepción del espacio. Acá vemos un ejemplo de lo que podría ser una serie. Acá hay un elemento que se repite 6 veces, ¿no? Entonces nuestra mente ya lo decodifica como una serie, ¿no? Como un conjunto de elementos discretos. O sea, vemos el conjunto por sobre las unidades discretas. Cada parte que se va a repetir o reproducir intencionalmente lleva el nombre de módulo. Cuando un módulo se repite y ocupa un área de superficie mayor, genera una trama. Acá vemos varios ejemplos de tramas, ¿no? Vemos cómo utilizando un elemento discreto podemos generar unidades más grandes que ocupan mayor lugar en la superficie y también hacen que el recorrido de la mirada quede enganchado. Podemos afirmar que si los elementos tensión, movimiento y ritmo son la primera estructura de lo dinámico, la segunda estructura es la temporalidad. En este caso estamos viendo un elemento que tiene que ver con el ritmo, que se repite, que sería cada uno de los escalones, y también cada uno de esos módulos, porque sería módulo cada uno de esos escalones, tiene una tensión en sí misma porque las líneas van evolucionando en ángulos agudos. En este caso vemos un ejemplo de temporalidad lineal, o sea, acá tenemos como un storyboard de la película Psicosis y vemos cómo cada una de las viñetas va representando una unidad en el tiempo. En esta otra obra vemos el ejemplo de temporalidad aislada, ¿no? Estamos viendo una escena que nos remite a una situación temporal específica que está sucediendo en esa habitación. Una composición depende del equilibrio para lograr su éxito. Esta es una condición básica porque asociamos lo que no se sostiene como desprovisto de fuerza y entidad. Esto supone displacer. En esta otra obra vemos un ejemplo de equilibrio y acá podemos observar lo que mencionábamos antes de el peso visual. O sea, vemos que en el tercio inferior del encuadre tenemos elementos más pesados, ¿no? En términos de luminosidad y matiz, o sea, nos dan la idea de algo más pesado abajo. En los dos
tercios superiores tenemos prácticamente un espacio negativo, es decir, una zona muy luminosa, carente de elementos, y en el medio, como parado, como en el primer tercio, sobre lo que sería la línea del primer tercio, tenemos el elemento principal, que es el globo, que parece estar ascendiendo. Ahora nos vamos a abocar a la situación problemática. La situación problemática nos invita a diseñar una serie de piezas gráficas que tienen requerimientos específicos de cada uno de los clientes. En el primer caso, deberíamos diseñar una textura que va a formar parte de una línea de remeras. En el caso número 2, debemos ilustrar una nota periodística. En el caso número 3, deberíamos diseñar una imagen que genere una ilusión óptica para la decoración de un local comercial. El siguiente caso, hay que hacer un modelado 3D virtual que se base en una maqueta física. El siguiente caso también tiene que ver con la tridimensionalidad, pero en este caso hay que hacer una ilustración 3D de lo que sería un mueble, lo que comúnmente se llama en ese ámbito del diseño un render de algo tridimensional. Y en el último caso deberíamos diseñar una serie de filtros de fotografía que van a ser parte de un set de herramientas de una aplicación de edición de imágenes para teléfonos móviles. La actividad número 1 nos pide que identifiquemos cuáles serían los conceptos morfológicos que deben aplicarse en cada uno de estos diseños. La actividad número 2 nos pide que identifiquemos cuáles serían los requerimientos estéticos para asociarlos con los conceptos morfológicos correspondientes. La actividad número 3 nos solicita que elaboremos un texto donde indiquemos cuáles son los conceptos morfológicos a tener en cuenta a la hora de elaborar cada una de estas piezas. Ahora los invito a formar grupos y a resolver en los próximos 40 minutos estas 3 situaciones problemáticas.
Ahora vamos a analizar la resolución de la actividad número 1. En el caso de la textura para remeras, el concepto principal a tener en cuenta es el de trama, porque la idea de textura en sí está asociada a una serie de módulos o elementos que van a repetirse y eso nos da por resultado una trama. En el caso de la ilustración es la agrupación, porque en este caso lo que vamos a tener que hacer es agrupar esas tipografías que están como basadas en formas curvas para poder generar una figura nueva que es el rostro del personaje. En el caso de la ilusión óptica, la respuesta correcta es la gradación de figura, porque en este caso lo que queremos es que el observador vea como que hay una transición entre los elementos de la parte superior del cuadro hasta los que están en la parte inferior. Entonces eso lo tenemos que lograr de una manera gradual. En el caso del modelado 3D, el concepto a tener en cuenta es el de gradación de tamaño, porque acá hay un elemento que se repite y únicamente lo que se modifica de ese elemento dentro de esta situación de repetición es la variable de escala. Entonces, teniendo en cuenta la gradación de tamaño, vamos a lograr el objetivo con éxito. En el siguiente caso de la ilustración 3D, estamos frente a lo que es un diseño modular, ¿no? Donde la armonía se logra a través de la regularidad que supone la repetición de estos elementos de tipo cuadrado. Y en el último caso, el de los filtros de fotografía, estamos claramente frente al concepto de serie. O sea, tenemos una figura que se repite seriada y donde en cada una de esas repeticiones vamos a aplicar algún cambio. Ahora pasamos a la resolución de la actividad número 2. En el primer caso, textura de remeras. El primer concepto que tenemos que tener en cuenta aquí es el de repetición. Acá tenemos presente un módulo que va a repetirse para generar una trama. Entonces, la repetición y de qué forma se repite, es decir, si es regular o no, va a dar un resultado adecuado o no. Entonces hay que tener en cuenta también que esa repetición debe darse de manera regular. En el segundo caso, en el caso de la ilustración, el concepto a tener en cuenta es el de interconexión, porque estos elementos tipográficos curvilíneos deben tener una relación de asociación para poder lograr el efecto deseado, que es que el ojo perciba primero la figura antes que el elemento tipográfico. Entonces hay que lograr que haya un orden en la lectura por parte del observador, y esto se logra de forma de interconectar adecuadamente esos elementos modulares. El caso siguiente de la ilusión óptica, acá tenemos que tener en cuenta la asociación. ¿Por qué? Porque la mente del observador el objetivo es que asocie los elementos que están abajo con los que están arriba, porque son elementos que morfológicamente, a través de la gradación, logramos que aparenten ser más parecidos que si se compararan uno con el otro, como unidades discretas. El caso siguiente, modelado 3D, acá tenemos que tener en cuenta, por un lado, el ritmo que nos genera la repetición de un elemento, y por otro lado, la tensión que supone que cada uno de esos elementos que se repiten vayan variando dinámicamente el tamaño. Entonces eso por resultado, digamos, va a hacer que sea una forma mucho más interesante. Y en el siguiente caso, el de la ilustración 3D, el ritmo ya no tiene por objetivo generar dinamismo. Ya acá el caso es distinto, porque acá lo que nosotros queremos es que ese ritmo resulte en algo estructurante, es decir, que el resultado de ese ritmo ya no sea tanto que se lea como ritmo, sino que nos brinde
una idea de estructura. Yendo al último caso, el de los filtros de fotografía, acá encontramos que lo que varía, habíamos dicho que esa serie iba a variar en algo, y ese algo que varía en el caso de los filtros fotográficos es el contraste cromático que hay de un filtro a otro. En el caso de la textura para remeras, deberíamos tener en cuenta el concepto de disfrute perceptual. Habíamos mencionado que la generación de una serie, de una trama, genera en el observador un goce perceptivo. Entonces, acá el objetivo es que la indumentaria, las remeras en este caso, se vean atractivas para los potenciales compradores. Entonces, no nos vamos a limitar solamente a repetir un módulo para generar una serie, sino que vamos a tratar de que esa serie sea realmente atractiva para el observador. En el caso de la opción 2, que es la ilustración, en este caso encontramos que el concepto adecuado es el de periodicidad. Acá vamos a encontrar elementos que se repiten, pero no son módulos que son iguales, ¿no? Entonces acá la repetición se da por una regularidad en la aparición de un elemento que va a formar parte de una unidad mayor, que es la idea de un rostro. En el tercer caso, la ilusión óptica, hay un concepto que es importante, que es el de la dirección, porque cuando hablamos de movimiento, el movimiento está asociado a una dirección, y acá los elementos parecen estar yendo todos en una misma dirección, que es un eje horizontal que cruza el cuadro de izquierda a derecha. Entonces tendríamos que tener en cuenta que cada módulo, cada elemento gráfico de esta composición debe obedecer a ese sentido de movimiento para no generar ninguna irregularidad o ninguna anomalía. En el próximo caso del modelado, acá encontramos que la idea de hacer una gradación de la escala a través de los elementos repetitivos dan por resultado la idea de algo que se está moviendo, ¿no? Es como una onda que acompaña como la superficie de este elemento volumétrico. Entonces el objetivo en este caso a lograr es que el observador sienta que ese objeto tiene un movimiento intrínseco, un movimiento propio. En el siguiente caso tenemos lo contrario. El siguiente caso tiene que transmitir solidez, tiene que transmitir la idea de una estructura que no se va a caer, de una estructura que va a sostener peso. Entonces acá claramente el concepto a tener en cuenta es el de equilibrio. Tenemos que lograr que este diseño transmita la idea de algo sólido y equilibrado. Por último, el caso de los filtros de fotografía. Habíamos hablado que conforman una serie, que esa serie tiene cambios por contraste cromático, y el resultado de estas cuestiones es el de una trama. O sea, a pesar de las diferencias que puede haber en términos cromáticos entre un elemento discreto y el siguiente, a los ojos del observador esto va a parecer como si fuera una galería de opciones, como si fuera una trama, ¿no? Entonces es la idea de trama asociada a la de una galería de opciones posibles a la hora de utilizar la aplicación. Ahora vamos a ir a la resolución de los ejercicios. Ejercicio 1. La ilusión óptica juega con el concepto de serialidad. Opción A. Verdadero. Esto induce al espectador en la transformación gradual de una figura en otra. Opción B. Falso. La serialidad solamente existe si todos los objetos son iguales y no hay ningún tipo de modificación. En este caso la respuesta correcta es la A. Verdadero. Esto induce al espectador en la transformación gradual de una figura en otra. Ejercicio número 2. En el caso de la textura de nubes, ¿qué tipo de elemento es cada nube? A. Un supermódulo. B. Un módulo. C. Un submódulo. D. Un micromódulo. Y E. Un
macromódulo. En este caso, la respuesta correcta es un módulo, porque estamos frente a una serie que está compuesta por cada uno de estos elementos gráficos discretos que conforman cada uno de ellos un módulo. Ejercicio número 3. En el caso de la ilustración para nota periodística, ¿qué concepto morfológico es el que explica la construcción del rostro? A. La agrupación. B. El vértigo. C. La reticencia. D. La perspectiva cónica. E. El proyector invisible. En este caso, la respuesta correcta es la agrupación, porque el hecho de que el observador distinga un rostro en vez de cada unidad por separado depende de la forma que nosotros agrupemos de la manera adecuada cada uno de esos elementos. Ahora vamos a repasar brevemente cuáles fueron los conceptos adquiridos en esta teleclase. El primer concepto es el de principio serial. A través de este concepto pudimos identificar cómo reacciona nuestro sistema de visión ante los diferentes elementos de nuestro campo visual que pueden ser repetitivos. El segundo concepto tiene que ver con los elementos dinámicos de la imagen, es decir, todos los factores que nosotros podemos tener en cuenta a la hora de encarar un diseño y encontrar soluciones visuales que rompan la monotonía y el equilibrio y las cosas predecibles. Y por último, estuvimos estudiando el concepto de equilibrio relacionado al concepto de peso visual, que es la estrategia que a nosotros nos permite ir variando los diferentes pesos visuales de los elementos en una composición para lograr el efecto deseado. Hemos llegado al final de los conceptos de las teleclases. Espero que les hayan sido de mucha utilidad y los hayan disfrutado.